Ok, Yola, cuando quieras puedes compartirlo. ¿Se ve bien? Sí. Lo voy a poner en modo presentación ahora. Ok, muy bien. Bueno, pues si quieres vamos a dar comienzo. Esperamos que se incorporen un poco más. También lo que sucede es que es un poco temprano y algunos alumnos tienen también clase. Entonces, esperemos que se incorporen en un ratito más gente. Bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora María Olga Guerrero Pérez de la Universidad de Málaga, en Málaga, España. Voy a dar una pequeña semblanza de la doctora. Ella es doctora en física química por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó en su doctorado bajo la supervisión del doctor Miguel Ángel Bañares en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica en colaboración con Repsol. Ella es autora de más de 60 artículos en revistas internacionales de alto impacto en las áreas de ingeniería química, materiales y catálisis. También ha participado en dos acciones COST y ha participado en la organización de más de 15 eventos científicos. Entre ellos, como presidenta del comité organizador del Congreso 8 International Symposium on Group 5 Elements, así como también en el 6th International Congress on Operando Spectroscopy. También ha participado en 12 proyectos del Plan Nacional de Excelencia de la JDA. Además, ha coordinado proyectos del Mundo Erasmus, en el cual 11 universidades han participado, 5 europeas y 6 asiáticas, así como también ha coordinado varias acciones de Erasmus con algunos países como Irán, Tunisia, Canadá, Mongolia, Israel y Honduras. Proyectos de montos de millones de euros. Es miembro del consejo editorial de la revista Catalysis Today del Sevier. También es consejo asesor internacional del Group 5 Elements Symposium Series y ha sido editora invitada en 8 volúmenes de la revista Catalysis Today. Básicamente, sus líneas de investigación de la profesora es en el desarrollo de nuevos materiales, como los catalizadores y adsorbentes, y las nuevas técnicas para caracterizar estos materiales bajo condiciones operando, como espectroscopía Raman operando o FTIR operando, y también en el desarrollo de nuevos procesos basados en el uso de alcanos y biomasa y residuos de biomasa. Bueno, el día de hoy nos va a presentar un tema que se llama, que va por nombre Research Progress on the Application of Electrospun Nanofiber in Catalysis. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Rojas, querida Elizabeth. Es un gusto poder compartir este ratito con ustedes, aunque sea online. Espero que en unos meses solucione el tema de la pandemia y podamos comenzar, ¿no?, a realizar las conferencias en vivo y a visitarnos unos a otros, que es algo tan necesario, por otro lado, en el mundo académico. Pero bueno, mientras tanto, aunque sea a distancia, me alegro mucho de verles y les agradezco la invitación para poder compartir, como digo, con ustedes algunos de los trabajos en los que hemos estado implicados aquí en mi grupo de investigación en la UMA en los últimos años.
Así que bueno, sin más voy a comenzar con la presentación en la cual... le tengo que dar aquí, sí. Bueno, les voy a hablar sobre nanomateriales, que es un tema cada vez más en auge, ¿verdad? Porque en los últimos años estamos viendo cómo se están desarrollando nanomateriales a un ritmo casi vertiginoso, ¿verdad? Cada día aparecen nuevos papers reportando síntesis y aplicaciones de estos materiales y hay muchísimos grupos en todo el mundo implicados. Entonces, bueno, ¿qué es un nanomaterial? Bueno, pues podemos entender, ¿no?, por nanomaterial un material que somos capaces de preparar controlando alguna de sus dimensiones en la nanoescala, es decir, pues hablamos de materiales que tienen tamaños, diámetros o alguna de sus unidades, digamos, pues de 50, de 20, de 100, de 200, de 4 nanómetros, ¿de acuerdo? Esa es la escala. Recuerden que un nanómetro son 10 a la menor 10 metros, es decir, podríamos decir que hay un mundo micrométrico, ¿verdad? Y hay otro mundo nanométrico, ¿no? Entonces, primero con el microscopio óptico llegamos al mundo micro, ¿verdad? Y más recientemente con nuevas técnicas y con los microscopios electrónicos estamos llegando al mundo nano. Entonces, bueno, pues ya desde hace unos cuantos años somos capaces de sintetizar materiales en la nanoescala, bueno, y y en los últimos años pues se han descrito muchos tipos de materiales, ¿no? Ahí están sobre todo, pues bueno, todos los de carbono son muy famosos, ¿verdad? El grafeno, los nanotubos, pero hay también nanopartículas metálicas, nanopartículas de óxidos, es decir, el número de nanomateriales es inmenso. De hecho, hasta es difícil, ¿no? Aquí en este esquema, pues bueno, les he puesto un poco algunos de los principales o de los más usuales nanomateriales, porque bueno, también es cierto que no hay solo que preparar los nanomateriales por prepararlos, ¿verdad? Sino que hay que obviamente buscarlos con una aplicación. Entonces, claro, el que seamos capaces de preparar este tipo de nanomateriales, de nanofibras, de nanotubos, de nanoesferas y demás, cuando somos capaces de manipularlo a esa escala tan pequeña, somos capaces de diseñar la aplicación desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, diseñamos una aplicación desde el punto de vista de la escala nano, es decir, digamos del tú a tú. Por ejemplo, los nanomateriales, uno de los campos, que yo no les voy a hablar hoy, pero uno de los campos donde más inmensamente se están utilizando es en medicina, hasta el punto que está apareciendo una nueva rama de la medicina como la conocemos convencionalmente, que sería la nanomedicina, es decir, el uso de nanomateriales en medicina. Hay muchísimas aplicaciones que pueden ustedes encontrar porque diseñamos nanomateriales que son del tamaño de las células, es decir, estamos haciendo una medicina, no estamos dando un fármaco que se toma por vía oral y que se distribuye por todo el cuerpo y que algún efecto tendrá. Estamos haciendo algo que interactúa con las células, digamos, de tú a tú, es decir, la forma de abordar el mecanismo de acción de los fármacos es totalmente distinto. De igual forma, yo les voy a hablar de catalizadores, es decir, cuando preparo un nanomaterial, un catalizador como un nanomaterial, las aplicaciones, como les trataré de enseñar en el seminario de hoy, que puedo hacer, son mucho más grandes, ¿no? Es decir, puedo interactuar con las moléculas más de tú a tú, es decir, ver la catálisis a una escala, digamos, mucho más pequeña y más, digamos, más íntima, ¿no? El diseño de mi proceso catalítico lo abordo desde otro punto de vista, ¿no? Debido a la escala. Entonces, bueno, como les comento aquí, los nanomateriales se pueden preparar por muy diversos métodos, depende del tipo de nanomaterial, y hoy me voy a centrar en algo que está siendo cada vez más utilizado en catálisis, que son las nano y también un poco microfibras. ¿Y por qué? Bueno, pues porque son relativamente fáciles, no todo relativo, ¿verdad? Hay que tener el equipo y saber usarlo, pero la tecnología de electrospinning está cada vez
es relativamente barato, es sencillo, es reproducible y entonces pues es fácil preparar las fibras, las cuales tienen muchas aplicaciones, como les digo, en catálisis y en otros campos. Yo les voy a hablar de catálisis. Entonces hoy les voy a hablar en concreto de nanofibras aplicadas en catálisis, ¿de acuerdo? Es decir, ya desde el mundo de nanomateriales, que es inmenso y hay muchos métodos de síntesis y muchas aplicaciones, yo me voy a centrar en las nanofibras. Y bueno, también un poco microfibras que serían un poco más grandes y también en cierta medida tienen algunas aplicaciones. Bueno, ¿y qué ventajas tienen? Bueno, pues tiene la ventaja de que tienen una porosidad y unas dimensiones adecuadas para diseñar un proceso catalítico. Las fibras son las fibras preparadas por electrospinning, si se preparan con los materiales adecuados, tienen es decir, mecánicamente son resistentes. Podemos prepararla modulando un montón de parámetros y, es decir, puedo modularlas en la síntesis con relativa facilidad su composición superficial, lo cual me hace diseñar, es decir, no solo controlo la forma de mi catalizador, sino que también controlo su composición superficial, es decir, el número de centros activos que voy a tener en la superficie y cómo puedo yo diseñar el mecanismo de la reacción en la cual voy a utilizar este catalizador. Y luego, pues bueno, el que el catalizador esté en forma de fibra respecto a otras formulaciones, como pueda ser en forma de polvo o un monolito incluso, tiene algunas propiedades importantes, ¿no? Aparte de que es fácil de preparar y de poner, pues sus propiedades fluidodinámicas y de transferencia de calor pues son muy apropiadas. ¿Vale? Entonces, todas estas ventajas pues hacen que se estén desarrollando desde hace algunos años bastantes aplicaciones de las nanofibras en catálisis. Aquí les pongo un mapa bibliométrico, no sé si están acostumbrados a ver este tipo de mapas, yo cada vez los utilizo más y se hace con este software, el Board Viewer, y como cada día aparecen más y más y más artículos, es cierto que a veces cuando uno quiere mirar el estado del arte en un tema es realmente difícil. Pues bueno, quiero revisar la literatura en un tema, pero si encuentro 300 papers, pues a veces es muy difícil, sobre todo para los estudiantes, a veces es muy difícil leer los 300, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que guiarse por los que son más citados, por los que están en revistas de más prestigio, por los grupos de investigación más prestigiosos. Eso es una herramienta que todos utilizamos a la hora de revisar la bibliografía, pero estos mapas están siendo muy útiles porque cuando uno hace una búsqueda con una serie de palabras clave, puede generar un mapa en el cual bueno, hay que aprender un poquito a utilizar el software si no lo han usado, yo se lo aconsejo, en el cual uno ve esas palabras, ¿no? Puedes seleccionar en el título, en el astra igual, cuántas veces se repiten y eso te da una idea de qué es lo que la gente está haciendo. Por ejemplo, en este caso, vean que esta búsqueda la hice en diciembre, es del mes pasado, esto es bastante reciente, y las palabras clave que yo puse eran el electrospinning, fibers, y luego puse o catálisis o catalyst, ¿no? Para no dejar de decir, yo estaba buscando cuántos trabajos había y qué sobre este tema, ¿no? Sobre las fibras en catálisis preparadas por electrospinning. Entonces, como ven, para acotar mi búsqueda solo puse los 200 artículos más citados que había en diciembre en Scopus y ahí tienen que el sistema automáticamente hace la búsqueda y detecta las 48 palabras que más se repiten en el abstract y en el título de esos artículos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es para tener una idea de qué es lo que se está, digamos, investigando. A mí esto
cada vez lo uso más, como les digo, y me parece una herramienta tremendamente útil. Entonces, como ven, esto es simplemente para tener una idea, digamos, pero sí podemos ver que hay un núcleo importante y las relaciones entre es decir, esto quiere decir que el mismo artículo que tiene esta palabra tiene también esta. Como ves, es bastante complicado el mapa, pero bueno, el sistema, digamos, te selecciona y te colorea los núcleos o los clústeres donde más se repiten una serie de palabras. Entonces, pues por ejemplo, vemos que aparece el óxido de titanio junto a nanotubos y electroquímica y nanopartículas. Es decir, hay bastantes artículos que podemos intuir que están trabajando en nanotubos de óxido de titanio y que lo utilizan en electroquímica, más o menos. Aquí tenemos un núcleo, digamos, que podría girar en torno al óxido de titanio. Aquí tenemos otro núcleo en azul que va en cuanto a nanofibras de carbono, ¿vale? Entonces vemos también que carbon fibers, carbon nanofibers, oxygen, es decir, vemos que aquí está, y eso nos puede hacer una idea de que de esos 200 artículos muchos son sobre síntesis de nanotubos, o sea, de nanofibras de carbón, y que las están utilizando junto con el litio para diseño, pues, de baterías y electrodos. Es decir, aquí tenemos una aplicación de los materiales de carbón en electroquímica, otra importante de los óxidos de titanio, y luego nos sale este clúster en rojo que está relacionado con la nanomedicina, y al poner estas palabras clave y al aparecer la palabra catálisis, pues también aparecen. Como ven, pues tenemos drug delivery, tissue engineering, biocompatibility, es decir, es que realmente la inmensa mayoría de aplicaciones de las nanofibras es en medicina. Realmente es que todo este campo, ¿no?, de la liberación controlada de fármacos, tejidos artificiales, realmente es que los nanomateriales están revolucionando ese mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos también ahí un clúster, y luego, bueno, aquí tenemos otro clúster que no está muy definido y es más pequeño que los demás, en el cual, pues bueno, encontramos algunas palabras como absorción, membranas y demás. Entonces, bueno, esto nos da una idea de qué se está haciendo con las fibras de carbono. Entonces, bueno, aquí, o sea, con las fibras de carbón y de óxido de titanio y de otros materiales, ¿no? Entonces, bueno, después de ese mapa ya vamos a ir centrándonos un poco. De todo lo que les voy a contar, les dejo la referencia por si quieren ampliar algo de información. Bueno, cuando uno revisa esos artículos en los cuales se utiliza las nanofibras de carbono, pues se ve que hay distintas, es decir, que es relativamente fácil y que hay muchos métodos para preparar nanofibras de materiales carbonosos, ¿vale?, por electrospinning. Ahora les hablaré un poco más sobre la técnica de electrospinning, pero las nanofibras de carbono pues son muy útiles. Es decir, ¿qué ventajas tiene el carbón? Bueno, pues el carbón, los materiales de carbono pues son una materia prima muy abundante, tienen un área muy elevada, un área superficial muy elevada y una estabilidad mecánica también bastante elevada, y además puedo modular su química superficial con bastante facilidad. Entonces vemos que cuando revisamos la literatura, y esta tabla es de un review, tienen ahí la referencia, pues vemos que las principales aplicaciones de estos materiales pues son para almacenamiento electroquímico de energía, también se utilizan para sensores, para drug delivery, esa aplicación importante, liberación controlada de fármacos en nanomedicina, y también, que es la que nos importa hoy a nosotros, en catálisis. Y bueno, aquí se resumen un poco algunas de las ventajas que tienen las nanofibras de carbono en catálisis. Pues bueno, porque no se aglomeran, porque las puedo preparar sin ningún tipo, a diferencia de otros materiales, pues cuando yo preparo por electrospinning una nanofibra de carbono,
y luego le hago un tratamiento térmico, pues puedo preparármelo sin ningún tipo de adhesivo o de aditivo o demás que me pueda entorpecer la actividad catalítica o las propiedades de mi material. Y además, pues bueno, el carbón en forma de nanofibra o en otras formas, puedo controlar muy bien su química superficial, sus grupos ácidos o sus grupos básicos, y puedo también utilizar el carbón como soporte o lo puedo funcionalizar, es decir, las posibilidades que tengo son casi infinitas. Ahora les contaré algún ejemplo. Entonces, bueno, aquí vemos un poco el resumen de lo que podemos hacer con las nanofibras de carbono. Otra importante aplicación que vimos en nuestro mapa bibliográfico eran las de óxido de titanio. Entonces, bueno, como bien saben, pues las nanofibras de óxido de titanio y en general los materiales de óxido de titanio tienen muchas aplicaciones en fotocatálisis. Entonces, en fotocatálisis se ha visto que se puede modular muy bien la actividad controlando el tamaño del catalizador. Y eso es algo que, es decir, cuando el óxido de titanio se hace en forma de nanopartícula, se controla la actividad y es mucho más eficiente que cuando se prepara en la macroescala. ¿Cuál es el problema de las nanopartículas? Pues que tienen que ser inmovilizadas en un soporte, porque obviamente si no, sobre todo en fase líquida, que es como normalmente se utilizan los fotocatalizadores, pues perdería mis nanopartículas. Entonces ahí es donde las nanofibras, el hecho de que yo puedo preparar una fibra de manera relativamente fácil, controlando el diámetro en la nanoescala y por tanto con las propiedades o esas ventajas que tienen las nanopartículas, pero en forma de fibra, es decir, ya no tengo que preparar una nanopartícula y soportarla y demás, pues ha hecho que se hayan desarrollado muchas aplicaciones de las fibras de óxido de titanio, de la nanofibra, que se preparan por electrospinning en fotocatálisis. De esto está reportado en la literatura, se lo comento para que tengan el mapa de todas las aplicaciones, aunque en mi grupo no hemos trabajado en ello. Luego comentarles que los óxidos de titanio, al igual que otros materiales óxidos, como veremos en la presentación, los puedo preparar o bien directamente por electrospinning o puedo preparar una nanofibra de carbono, ponerle en su superficie un metal y luego cuando calcinamos el carbón nos quedamos con la fibra del metal o del óxido, que es otra de las alternativas, es decir, las nanofibras de carbono, aparte de utilizarlas directamente, las podemos utilizar como template, como molde para preparar fibras de metales o de óxidos. También les quería comentar que otro grupo de materiales que se están desarrollando en catálisis son los mesoporosos ordenados, es decir, zeolitas, MOX y demás en forma de fibra. También están teniendo muchas aplicaciones y hay distintas estrategias para preparar este tipo de materiales. En todos los casos necesito tener una solución con mis precursores para poder hacer esa fibra. Entonces, bueno, hay distintas alternativas. Si tienen interés pueden mirar, ahí tienen la referencia, prefiero centrarme ahora en, no quiero que se me quede demasiado tiempo al principio. Bueno, simplemente si tienen alguna experiencia en síntesis de zeolitas, pues la fibra se puede hacer también simplemente, por ejemplo, pues con el gel, mezclándolo con un polímero para poder preparar una disolución que seamos capaces de someterla al método de electrospinning para hilar la fibra. Y otra alternativa es nanopartículas de la zeolita o del MOF, o bien lo compro o bien me las preparo yo, ¿verdad?, en el laboratorio, que las pueda mezclar con ese polímero. Si tienen más interés, en esa referencia tienen más información. Entonces, bueno,
¿qué entendemos por electrospinning? Es decir, ya hemos visto un pequeño resumen, un mapa de qué puedo hacer con las nanofibras, ¿no? Ahora vamos a ver cómo prepararlas. Bueno, es un método, como les decía, relativamente sencillo y barato. Entonces, me tengo que preparar una solución, por eso mezclábamos con un polímero. Preparo una disolución del polímero con un disolvente y ahí pues pondremos el metal o el precursor que queramos que esté en la composición final de nuestra fibra, y con una jeringa lo vamos a hacer pasar a través de una aguja y vamos a someter desde desde la punta de nuestra aguja a un colector, vamos a someterlo a un voltaje. Eso va a hacer, digamos, que una vez que se me forma, se llama el cono de Taylor, es decir, tengo una pequeña gotita saliendo de mi aguja y cuando aplico el campo eléctrico empieza a hilar la fibra. Entonces, por el camino, digamos, mi disolvente se evapora y se me va formando la fibra. Entonces, como les digo, es relativamente sencillo, es relativamente barato, y el poder modular la composición de esa solución y luego el voltaje aplicado, la distancia de esa aguja al colector y la presión con la que voy, el flujo, digamos, con el cual va saliendo mi polímero, pues hace que mis posibilidades de preparar materiales con distintas composiciones, con distintos diámetros, sean muy grandes. Y por ello es una técnica pues cada vez más utilizada para preparar este tipo de materiales. Además, piensen que podemos poner más de una aguja, es decir, hay una técnica que se llama coaxial, en el cual no solo hilo una fibra de una composición, sino que puedo poner una aguja interior, otra exterior, y preparar lo que se llaman fibras estilo sándwich, es decir, tendríamos la fibra final estaría compuesta por capas de distintas composiciones, porque podemos poner en las distintas agujas, ¿verdad?, distintas disoluciones de polímero. Es decir, puedo poner un núcleo y otra disolución en el exterior. Eso sí se está describiendo mucho para deliberación controlada de fármacos, por ejemplo. Esas fibras tipo sándwich se utilizan en medicina. Entonces, bueno, esto es el electrospinning. Entonces ya sabemos cómo es el aparato o cómo es la técnica de preparar estas fibras, ya sabemos para qué sirve, y ahora les voy a poner algunos ejemplos concretos que hemos estado haciendo en el laboratorio. El primero es para la preparación de catalizadores en forma de fibra VPO. Estos catalizadores VPO son óxidos de vanadio y fósforo, son catalizadores muy conocidos. Se utilizan comercialmente para la transformación del normal butano en anhídrido maleico. El anhídrido maleico es un intermedio químico que tiene muchas aplicaciones para la preparación de diversos polímeros y materiales, es decir, es un sistema catalítico muy conocido. Entonces, es un sistema muy complejo. Como es muy conocido, se ha estudiado mucho. Y en ese sistema catalítico hay muchas fases distintas que pueden formar los óxidos de vanadio y fósforo, en los cuales el vanadio puede estar con distintos estados de oxidación. Y además esas especies se interconvierten en las condiciones de reacción. Por tanto, no es fácil preparar un sistema catalítico activo del VPO y que no se desactiven las condiciones de reacción. Sobre esto se investiga muchísimo, ya les digo, por el interés económico que tiene este sistema. Aquí les cuento lo que ya está asumido en la literatura, que es la fase activa de estos catalizadores, que es un pirofosfato de vanadilo, en el cual el vanadio estaría como 4. En las condiciones de reacción, aquí tienen con oxígeno y normal butano, se interconvierte, es decir, el catalizador sufre ciclos redox en las condiciones de reacción, y este sistema tan flexible y que se repite en otros catalizadores de oxidación parcial permite a esos centros de vanadio oxidarse y reducirse en las condiciones de reacción a la vez que me está
catalizando mi oxidación parcial. Entonces, bueno, aquí tienen, esta sería la reacción del N-butano. Entonces, bueno, en un primer trabajo previo nosotros preparamos unas microesferas. Entonces, en este caso preparamos unas microesferas de carbón por síntesis hidrotermal, es un método muy conocido que se hace con azúcares, y preparamos este carbón. Es un carbón activado con ácido fosfórico, de tal forma que el carbón contenía fósforo. ¿Qué hicimos? Le incorporamos, que es esto que está acá en naranja, le impregnamos con óxido de vanadio y por tanto aquí el óxido de vanadio interactuaba con el fósforo que estaba ya presente en el carbón de la esfera. Entonces, bueno, preparamos estas esferas que tenían unos diámetros bastante homogéneos. Aquí tienen la imagen del microscopio. Y bueno, aquí tienen, utilizamos probamos su actividad catalítica y la verdad que estas esferas funcionaron bastante bien en reacción. ¿Por qué? Pues eran bastante estables, es decir, aquí les he puesto solo la imagen del catalizador fresco, pero después de reacción conservaba la estructura y también, es decir, era estable, mecánicamente estable y también su composición química era estable en condiciones de reacción. Nos sorprendió bastante la actividad de estos catalizadores. También por calcinación probamos a hacer esferas huecas de lo que sería solo el óxido de vanadio, y estos sí que se desactivaban y perdían la forma en reacción, es decir, en este caso iban mejor los soportados. Y además descubrimos que el carbono nos mantenía reducido al VPO. Uno de los problemas cuando uno prepara el VPO es que el vanadio tiende a oxidarse como vanadio 5, es difícil tener esa estructura de pirofosfato de vanadilo en el cual el vanadio está reducido y es el que necesitamos para que sea activo en la reacción. Y aquí entendimos que el carbono nos ayudaba a mantener reactivo a esos centros de vanadio. Por tanto, utilizamos digamos una metodología similar, pero para en lugar de preparar microesferas, que al final, bueno, nosotros lo probamos en escala pequeña, pero cuando uno piensa en un catalizador a escala, en un reactor más grande, obviamente la fibra es una presentación, como hablábamos al principio, ¿verdad? Las propiedades fluidodinámicas y demás, mucho más eficiente que una esfera con un diámetro tan pequeño. Entonces, bueno, probamos distintas hasta que conseguimos tener, probamos distintos, si quieren ver, aquí tienen la referencia con el trabajo completo, pero logramos preparar finalmente, porque obviamente les decía que era fácil, pero hay que optimizar la composición de esa disolución de polímero que vamos a meter en la jeringa, ¿verdad? Y hay que modular las propiedades o sea, las propiedades, el voltaje, el caudal y demás, todos los parámetros del proceso de síntesis. Entonces, bueno, también de igual manera que con las fibras, pues preparamos dos muestras, les voy a comentar. Una en la cual teníamos una fibra de carbono con el vanadio soportado en su superficie y cuando calcinamos ese material obtuvimos una fibra del VPO, es decir, una del óxido VPO que preparábamos por calcinación de la fibra de carbono con el vanadio soportado. Entonces, bueno, aquí tienen algunos datos. Vamos a centrarnos más bien en el área. Como ven, esta sería el área de la fibra de carbono, 900, es decir, un área superficial elevada. Esta sería el área cuando le recubrimos con óxido de vanadio, es decir, esta muestra es el óxido de vanadio soportado en la fibra y esto sería por calcinación. Entonces, a pesar de haberlo calcinado, sigue conservando un área de 50 metros cuadrados por gramo, tiene cierta porosidad. Digamos, como van a intuir, y al igual que en las esferas, este catalizador, el soportado es el que iba más interesante. Entonces, bueno, aquí tienen las imágenes, es decir, esto sería la fibra de carbono con la estructura de óxido de vanadio
que es bastante homogéneo, como se recubrió todo del óxido de vanadio en esas fibras de carbono. Esta sería, es decir, cuando calcinamos estas fibras, obtenemos estas estructuras que son mucho más cristalinas, que son ya fibras de VPO. Y bueno, no sé si todos están familiarizados con la espectroscopía Raman. Bueno, digamos que la espectroscopía Raman nos sirve para identificar en qué estructura están esos óxidos de vanadio que habíamos puesto en la superficie. Entonces, bueno, nos llevamos una grata sorpresa porque, bueno, estos picos se corresponden al carbono y esto nos indicaba que teníamos especies dispersas de óxido de vanadio y también que se nos había formado la especie activa del pirofosfato de vanadilo. Es decir, con esta técnica no solo conseguimos preparar el catalizador con la forma de fibra, con todas las ventajas que tiene, sino que además el carbono nos ayuda a tener el vanadio reducido y a que forme su fase activa. Y los resultados catalíticos de este catalizador pues fueron bastante buenos. Si quieren consultar más datos, ahí les dejo la referencia. Bien, voy a ir rápido, un poco rápido, voy a pasar a otro ejemplo. Entonces preparamos esas fibras de VPO, pero queríamos también preparar fibras de óxido de vanadio. Entonces, en este caso, lo que preparamos, el PVP es un polímero, lo mezclamos con un precursor de vanadio y preparamos distintas fibras y al final nos quedamos con una, que era estas fibras que contenían el precursor con el vanadio, y al calcinarlo a distintas temperaturas obtuvimos muestras que fueron bastante interesantes. Voy a ir directamente al grano aquí. Sí, fíjense, estos son, es decir, esa fibra que preparamos con vanadio en el polímero la calcinamos a distintas temperaturas y nos llevamos la sorpresa de que modulando esa calcinación, fíjense, podíamos obtener una nanofibra en la cual el vanadio estaba amorfo, estaba disperso. Esto es el difractograma de rayos X, es decir, con esto vemos qué estructuras cristalinas tenemos en la superficie de nuestras fibras. Y en la fibra que calcinamos a 350 grados nos encontramos con que el vanadio estaba formando la estructura de V3O7 y a 400 grados estaba formando un V2O5 muy claro. Es decir, el método servía para preparar nanofibras y además servía para, según el tratamiento posterior, podíamos buscar si queríamos tener una fibra con el vanadio en un estado de oxidación o en otro, lo cual estamos ahora, esto hemos descrito en este paper, la síntesis de estas fibras modulando el estado de oxidación del vanadio y ahora la intención, lo que estamos investigando en las aplicaciones que tiene esto en electroquímica, porque son bastante interesantes para la fabricación de electrodos. Bueno, aquí tienen las microscopías de esas fibras, pero vaya, lo importante es eso, ¿no? Que podíamos modular el estado de oxidación. Y bueno, pues siguiendo esta línea, decidimos también preparar pues, fibras con distintas composiciones y en este caso preparamos unas fibras de circonio, siguiendo la misma metodología que con el vanadio. Como siempre ahí les dejo la referencia. Y bueno, esto fue bastante interesante porque preparamos fibras de circonia, pero pusimos distintas cantidades de vanadio. Entonces, a través del electrospinning, es decir, en la disolución poníamos el óxido, por supuesto, el disolvente, el polímero y demás, y luego poníamos el óxido de circonio y distintas cantidades de vanadio. Y simplemente, pues bueno, se hacía el proceso de electrospinning, se calcinaban y de esta manera se preparaban distintas fibras. ¿Cuál fue la primera, la primera ventaja? Aquí tienen algunas de las fibras. Es que, bueno, para los estudiantes que no hayan usado todavía esta técnica, esto es con la microscopía, cuando hacemos el análisis de DAX, vemos la distribución de los distintos elementos en la fibra. Entonces, claro, cuando estamos preparando una fibra que vamos a utilizar como catalizador,
queremos que nuestros elementos estén dispersos. Entonces, bueno, esto era para mostrarles que podíamos dispersar en el óxido de circonio distintos recubrimientos de óxido de vanadio. Cuando yo puedo fijar en el óxido de vanadio distintas cantidades, como el vanadio es el centro activo en la oxidación, estoy modulando la actividad de mi catalizador. Por tanto, esto es un buen método para preparar catalizadores soportados y poder modular la cantidad de vanadio o de cualquier otro elemento. Nosotros hemos hecho con vanadio que queremos que esté disperso en el material final, porque normalmente uno tiene que preparar el soporte y luego tiene que incorporar el vanadio. De esta forma metemos en el electrospinning todo y directamente en un solo paso pues se pueden preparar este tipo de materiales y modular su actividad. Nosotros esos catalizadores, que serían de distintas cantidades de óxido de vanadio soportado sobre óxido de circonio, lo utilizamos para la reacción de oxidación parcial de propano. E investigamos el mecanismo. Entonces esto es un trabajo, ahí tienen la referencia, que realizamos en colaboración con el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica en Madrid, con el profesor Bañares, y también con la Escuela de Ingenieros de Caen, la Universidad de Normandía, en Francia, con el grupo del profesor Marco Daturi. Bueno, fue bastante interesante, si quieren ver el trabajo, porque podíamos poner el lecho catalítico con nuestra nanofibra y con este sistema que se diseñó en Caen podíamos registrar a la vez el espectro infrarrojo y el espectro Raman. Para los que no estén familiarizados, aquí se lo muestro, es decir, en un solo experimento obtuvimos la señal Raman, la señal infrarroja, y a la vez estábamos haciendo la reacción. Esto era en condiciones de reacción y teníamos masas para poder calcular la actividad. Entonces, con los espectros infrarrojo podemos obtener información sobre las especies que están absorbidas en la superficie de nuestro catalizador. En el caso de la oxidación parcial de propano, pues podíamos tener información sobre los distintos oxigenados que se iban formando en la superficie del catalizador para poder describir el mecanismo. Y con el espectro Raman, pues teníamos información de cómo con el espectro Raman podemos seguir muy bien, como les dije antes, las distintas especies de vanadio sobre el soporte, y entonces pues podíamos seguir cómo estas especies estaban interactuando y cambiando en las condiciones de reacción. Más aquí les muestro lo bien coordinado, esa es la banda del óxido de vanadio disperso, tanto en Raman como en infrarrojo. Entonces, como ven, al hacer el espectro a la vez, esto indica que está bastante bien calibrado. La verdad que estos resultados nos gustaron mucho. Entonces, bueno, hicimos distintos experimentos en distintas condiciones para... y esto nos sirvió para tener bastante información sobre el mecanismo de la reacción. Recuerden que esto lo hicimos con esas fibras de óxido de circonio que tenían distintos recubrimientos de vanadio. Entonces, bueno, vimos que la actividad no estaba asociada con los enlaces terminales VO, sino que estaba en los enlaces poliméricos VOV y VO circonio, es decir, era un mecanismo Marsh Van Cliveran, como ya se había, pero claro, nadie había hecho nunca el Raman y el infrarrojo a la vez, ¿no? Pero ya se intuía que esto era así. Es un mecanismo Marsh Van Cliveran en el cual estos enlaces, digamos, puente entre especies de vanadio, ceden su oxígeno, oxidan y luego ellas se oxidan con el oxígeno del medio, que es lo que significa un Marsh Van Cliveran, es decir, viene el propano y es el oxígeno del catalizador el que oxida al propano y luego se queda mi sitio del catalizador reducido y el catalizador se reoxida con el oxígeno que estoy alimentando y así puede volver a realizar otro ciclo catalítico. Entonces, bueno, si quieren más información, ahí tienen la referencia. Bien, y por último, sí, creo que voy bien de tiempo, por último, bueno, pues hicimos todos esos trabajos con
con distintas aplicaciones como ven, de fibras de óxido para reacciones fundamentalmente de oxidación parcial y en colaboración a través de una tesis que estamos haciendo en colaboración con la Hong Kong University of Science and Technology, de uno de esos proyectos que en la presentación les comentaron, pues bueno, surgió el diseño de un nuevo equipo electrospinning, aquí lo tienen. Esto es, bueno, está ahora mismo under revision, pero espero que en apenas unas semanas el artículo esté ya disponible, porque ya estaba en la segunda revisión. Pero ahora mismo esto ya es bastante nuevo. Entonces, como ven, bueno, la idea era ir un paso más allá y preparar un equipo hecho casero, que sea barato. La mayor parte de estas piezas han sido imprimidas, ¿no? con una impresora 3D. Entonces, bueno, es muy compacto, aquí lo tienen, lo ocupa muy poco. Aquí tienen la bomba de la jeringa y esta plataforma. Aquí estaría la bomba, la jeringa, aquí tienen aquí estaría la aguja, por donde iríamos hilando. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, pues como ven, tiene una plataforma X e Y y también Z. Es decir, yo aquí tengo una plataforma que puedo mover en las dos dimensiones X e Y y también en altura. Y esto lo puedo programar con Arduino, puedo programar el movimiento en consonancia con el proceso de electrospinning. Por tanto, imagínense, esto ya me abre las puertas a un montón de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, el poder mover esa plataforma en las tres dimensiones y movido, digamos, como les digo, programado con el Arduino, pues me abre un montón de posibilidades y, como les digo, pues es un sistema casero que está realizado por la tesis de la doctoranda Mar Calzada. Bueno, entonces aquí, bueno, esto es para mostrar primero, cuando yo estoy con un método convencional electrospinning, como los que les hablé al principio, pues bueno, la aguja está hilando y yo estoy recogiendo muestra y ya está. Entonces, la cantidad de muestra que yo puedo preparar en un experimento pues es relativamente poca. Estas serían las fibras que se pueden realizar en una cierta unidad de tiempo, que ahora, bueno, las dos están realizadas en la misma unidad de tiempo. Sin embargo, cuando yo puedo ir moviendo las fibras, es decir, cuando yo estoy moviendo la plataforma X e Y a la vez que estoy hilando, pues la cantidad o el rendimiento de mi proceso aumenta, como pueden ver, inmensamente y como es lógico, ¿no? Aquí tienen los datos y de todas formas ya les digo que el artículo, si tienen interés, aparecerá en breve. Entonces, bueno, eso serían las fibras que podemos... una primera aproximación a las fibras que podemos preparar con nuestro sistema. Y bueno, aquí hemos preparado unas fibras, como ven, con estos polímeros. Esto era para mostrar que podemos hacer fibras también coaxiales. Aquí tienen fibras de celulosa, PVA y celulosa, es decir, fibras de sándwiches, es decir, distintos polímeros en los cuales, para demostrar la aplicación de nuestras fibras y por tanto del sistema que hemos diseñado de electrospinning, pues bueno, hemos puesto amoxicilina, es decir, un antibiótico en las fibras y hemos demostrado, estos son estudios con distintas bacterias, hemos demostrado que con el tiempo las fibras son eficientes en la dosificación de un fármaco para eliminar esas bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es para demostrar que podemos preparar una gran cantidad de fibras y que además funcionan correctamente. Y podemos preparar fibras con una aguja, es decir, fibras sencillas como las anteriores, pero además con el sistema coaxial preparar fibras sándwich. También aquí esto es para poderles demostrar que modulando todos esos parámetros es un sistema tremendamente versátil. Modulando los parámetros de síntesis podemos modular
el diámetro de nuestras fibras. Es decir, todas estas fibras con diferentes diámetros han sido preparadas, estas son de un polímero de celulosa, han sido preparadas con el equipo que les mostré. Y ahora, pues bueno, algunos ejemplos para que vean las posibilidades que nos da el poder programar ese movimiento X e Y, es que podemos hacer estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, en forma de malla. Es decir, estoy haciendo, cuando programamos el movimiento X e Y, con la aguja, pues podemos hacer estructuras de este tipo. Aquí les muestro la aplicación que podrían tener estas estructuras de tipo malla, por ejemplo, para filtrar. Esto es el ejemplo de cómo estas estructuras de tipo malla que hemos preparado con el electrospinning, pues pueden filtrar partículas. En este caso les pongo partículas de 5 micras y de 50 micras como ejemplo. Esto está, por ejemplo, pues ahora muy, ¿verdad? Con lo del COVID, pues como los aerosoles o las partículas de saliva que pueden ser transmisoras de enfermedades respiratorias tienen apenas unas micras, pues bueno, esto podría ser útil como filtración, ¿verdad? Para utilizar, por ejemplo, pues en mascarillas. Aparte de mallas, también podemos hacer estructuras tipo nanowalls. Fíjense, en este caso hemos preparado estas estructuras que, bueno, pues podrían ser membranas, ¿no? Y son pequeñas estructuras, sí, una nanowall, una nanopared, en la cual, bueno, utilizamos como colector un alambre de cobre, y entonces, pues bueno, como podemos, como siempre, programar el movimiento X e Y junto según está teniendo lugar el proceso electrospinning, pues podemos ir poniendo distintas capas de fibra una encima de otra para preparar estas nanowall, que bueno, aquí tienen cómo sería el esquema de la síntesis y aquí tienen la imagen de microscopía de cómo serían esas estructuras. También, pues bueno, con 2 de esos alambres de cobre, pues hemos hecho estructuras de este tipo, ¿no? Que sería como, es decir, como si lo utilizáramos como un telar, ¿verdad? Y bueno, esto lo hemos hecho para mostrar, digamos, las posibilidades de ese nuevo sistema, y bueno, en breve seguiremos explorando las aplicaciones de estos materiales. Y nada más, espero no haberme pasado de tiempo, y bueno, les he contado básicamente el trabajo que hemos estado realizando en la Universidad de Málaga, pero no quería dejar de agradecer el trabajo de los distintos colaboradores con los cuales hemos llevado a cabo todo esto, que es de la Universidad de Alicante, aquí en España, y el Instituto de Catálisis en Madrid, también en España, con la Universidad de Hong Kong University of Science and Technology, con la que les dije que se ha llevado a cabo esta última parte del equipo de electrospinning, y también con los compañeros franceses de Caen, con los cuales hicimos la colaboración para ese estudio que les mostré del estudio mecanístico con Raman y infrarrojo. Y nada más, solo decirles que bueno, acá estamos en Málaga, en el sur de España, y que bueno, pues solo quería mostrarles dónde está Málaga. Tenemos muy buen clima, tenemos playa, y bueno, pues espero que cuando pase todo esto puedan visitarnos. Y nada más, ahí les dejo mis datos de contacto por si quieren preguntarme algo ahora o después. A su disposición siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Gracias. Muy interesante la presentación, extremadamente interesante. ¿Dudas, comentarios que tengan? ¿Preguntas? Carlos, sí, Omar. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias por la presentación. Muy atractiva desde el punto de vista de materiales y todas las aplicaciones que puede tener las nanofibras. Yo tengo algunas dudas relacionadas con la aplicación a oxidaciones selectivas. Me generó la duda si estos materiales, por ejemplo, los que depositan con vanadio y fósforo,
han evaluado el sinterizado de cómo se pierde la fase activa en estas nanofibras, ya viéndolo a nivel de la aplicación en lechos fluidizados? Esa sería una primera pregunta, ya que es algo, desde mi perspectiva, es algo clave, digamos, para aplicarlo industrialmente. Sí, lo que hemos visto tanto con las de óxido de vanadio como las de VPO es que las que son de solo óxido suelen ser más cristalinas y tienen un peor comportamiento. Sin embargo, las que están soportadas sobre el carbono, y además el carbono con el fósforo, es bastante resistente en condiciones de oxidación, es decir, hemos hecho pruebas y se puede utilizar en condiciones de reacción, de oxidación, hasta 400 grados, incluso un poquito más, y el catalizador es bastante estable. Y los soportados en el carbono mecánicamente es muy resistente y la verdad que los hemos utilizado, eso sí, a nivel de laboratorio. No hemos hecho pruebas en planta piloto ni nada semejante, pero las pruebas que hemos hecho a nivel de microplanta, digamos, los soportados sobre carbono los hemos analizado después de reacción y son bastante estables. Claro, luego ya sabe usted que en ingeniería química el escalado siempre es problemático, pero bueno, ahí. No, mi pregunta iba en el sentido de que muchas veces las fases activas a base de vanadio llegan a tener muchos problemas de esfuerzos de corte en interacción con las paredes de los reactores si son lecho fluidizado, y entonces elige un lecho empacado en lugar de un lecho fluidizado. Entonces el problema de la fase activa para, por ejemplo, el catalizador industrial para producir anhídrido maleico, trabaja muy bien el lecho fluidizado, pero para producir, por ejemplo, anhídrido ftálico o producir óxido de etileno a partir de etileno en oxidaciones selectivas, no funciona la fase activa, ya no es la misma, pero es a base de vanadio o en otras hay plata, pero normalmente la fase activa no funciona en lechos fluidizados porque se pierde. Me impresionaron las micrografías y cómo se generaba la fase activa, y solo me generó la duda de cómo esa fase activa, que es tan estable, sería en términos de los esfuerzos de corte con las superficies o mecanismos de atrición para aplicarlo ya sea lecho fluidizado o empacado. Pero sí, imagino que hay falta de estudio. La otra pregunta que tenía en términos de estos materiales que son muy interesantes es cómo se comportan en términos de desactivación reversible e irreversible. Reversible en términos porque vi que hacen caracterización in situ y normalmente también hay algunas de las reacciones selectivas que forman, digamos, hay un tipo polimerización, no, 2 o 3 moléculas que se absorben en la superficie y comienzan a desactivar irreversiblemente la superficie, y todos los materiales normalmente tienen mecanismos de desactivación irreversibles por sinterizado, normalmente para estas reacciones. No sé en esa parte cómo han visto el comportamiento de los materiales. Bueno, un poco en línea con lo anterior, los soportados sobre carbono, la gran ventaja que nosotros hemos visto es que el carbono ayuda a estabilizar las especies de vanadio, es decir, como el carbono actúa, digamos, como reductor, es decir, el catalizador, esas fases activas de óxido de vanadio están sometidas al proceso de oxidación, pero necesitan reducirse, ¿no?, para seguir siendo activas en el ciclo redox. Entonces, se oxidan en reacción y el carbón soporte les ayuda a reducirse de nuevo. Por eso vimos que en la fase de óxido de vanadio y en el caso de los catalizadores VPO, el pirofosfato de vanadilo, que cuando no se prepara soportado sobre el carbón, es decir, el catalizador industrial, las partículas de óxido, aunque he descrito cientos de métodos, pero una vez preparado hay que hacerle un tratamiento en nitrógeno y demás, un tratamiento un poco largo para mantenerlo reducido al vanadio, mientras que aquí directamente el soporte de carbón de la fibra es capaz de mantenerlo reducido. Por eso también hicimos esos experimentos operando para poder seguir esas especies de vanadio en condiciones de reacción. Entonces, bueno, ya le digo, habrá que pasar a escala, digamos, a una mayor escala, pero bueno, los resultados de a escala de laboratorio, pues bueno,
son prometedores, ¿no? Ahí están. Sí, sí. No, sí. No, muchísimas gracias. Tengo una última pregunta, y ahí le paro yo. Me generó mucha curiosidad cuando hacen el estudio mecanístico, que a través de las observaciones que toman, mencionan que es el mecanismo Marvan-Krevelin el que rige el mecanismo de reacción o el paso ahí definido esto. Una pregunta existencial, y no sé si hay respuesta, ¿no? Normalmente, sea Eli Riedel, sea Langmuir Hinchenburg o Mars Van Crevelen, yo veo una dinámica óxido-reducción, simulaciones a nivel de química cuántica o desarrollo de modelos cinéticos te permiten generar una hipótesis. ¿Cuál es? Porque en todos hay óxido-reducción. Pregunta. Yo no sé nada de caracterización, pero en estas caracterizaciones que hace, ¿es posible observar que ese oxígeno realmente se inserta en la látice y no nada más está quimisorbido en la superficie, para descartar entre un Langmuir o Eli Riedel o un Mars Van Crevelen? Sí, me interesó mucho, nada más es una pregunta existencial experimental, ¿no?, que nos mostraste. Sí, hay dos evidencias muy claras. Aquí no se lo mostré, pero en otros experimentos se hace un marcaje isotópico del oxígeno y entonces se ve como el oxígeno que en este experimento no lo hemos hecho, pero se ve como el oxígeno que pasa a formar parte de la reacción es el oxígeno de la red del catalizador, no el oxígeno que estamos alimentando. Eso se ve con marcajes isotópicos. Y en este caso estábamos siguiendo todas las especies de vanadio y lo que hacíamos era cortar el oxígeno que estábamos alimentando, y con esos espectros lo que veíamos era que la reacción de oxidación seguía hasta que el catalizador quedaba totalmente oxidado y no podía reoxidarse, ¿no? Entonces, eso era lo que discutíamos en ese paper y lo que veíamos es decir, que era el oxígeno de la red el que estaba realizando la oxidación, y luego el catalizador obviamente se tiene que regenerar con el oxígeno que estamos alimentando, ¿no?, en el mass flow control. Entonces ahí era lo que veíamos con esos espectros Raman infrarrojo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, Omar. Tenemos una pregunta del doctor Guadalupe Ramos. Bueno, dice: excelente presentación, un tema muy importante que existe actualmente. Un tema muy importante que existe actualmente es el dopaje de materiales de carbono con heteroátomos, especialmente para aplicaciones electroquímicas. Le hace la pregunta: ¿se ha explotado esta posibilidad en su grupo de trabajo? Sí, aquí, como ven, la línea que les he presentado ha sido más orientada, ¿verdad?, a reacciones de oxidación parcial, que ha sido uno de mis temas de investigación, pero sí que ahora mismo estamos manteniendo colaboraciones con otros grupos que están explotando las aplicaciones electroquímicas de algunos de los materiales que les he presentado, y sobre todo los que los electroquímicos han encontrado más interesantes son esas fibras que les mostré, en las cuales podíamos modular el estado de oxidación del óxido de vanadio. Entonces, pueden ser interesantes para electrodos, y sí, lo estamos explorando, pero aún no tengo resultados publicados para mostrarles. Quizá en un año o dos, a ver si podemos repetir seminario y les puedo mostrar esos datos. Sí, claro que sí, Olga, por supuesto que sí. Sería un gusto que te volviéramos a tener por aquí. ¿Otra pregunta, chicos? Preguntas, dudas que tengan. Bueno, parece que quedó todo claro. De todas formas, si quieren, ya en la presentación les va a quedar grabada, yo se la puedo enviar, y bueno, tienen mis datos de contacto, también he ido poniendo todas las referencias. Si tienen alguna duda o para cualquier cosa, ya saben que estamos a la orden, como dicen por allá. Sí. Bueno, okay. ¿Dudas, comentarios que tengan? Anímense.
Elizabeth, mientras alguien se anima, comento que en el chat compartiré la liga en donde se publicará mañana o pasado la presentación de la doctora Olga Guerrero. Ok. Bueno. Ok, Olga, pues, te agradezco mucho, la presentación estuvo muy, muy interesante. La verdad es que es una tecnología que, bueno, un método de síntesis que muy pocos, bueno, por lo menos, por ejemplo, yo nunca no lo he utilizado. Parece muy sencillo, o sea, parece muy sencillo, pero no, creo que no, creo que sí tiene bastante complejidad la síntesis de estos materiales. Pero